Considera las maravillosas obras de Dios. Job 37:14. David Bednar, Quórum de los 12 Apóstoles, 23 de enero de 2024. Esta obra maravillosa y asombrosa de los últimos días se está extendiendo por toda la tierra y nos permite a ti y a mí convertirnos individualmente en las obras de la obra de Dios, incluso en los resultados de su amoroso trabajo y dirección divina. Queridos hermanos y hermanas, los quiero. Amo la Universidad Brigham Young y me siento muy honrado de estar aquí hoy para adorar con ustedes en este devocional. En mi estudio personal del Evangelio, he notado el uso recurrente de la palabra trabajo en muchos pasajes de las Escrituras conocidos y citados con frecuencia. Por ejemplo, Isaías describió la restauración de los últimos días del Evangelio del Salvador y de su verdadera y viva iglesia como una obra maravillosa. Incluso una obra maravillosa y un prodigio. El Señor declaró a Nefi: mostraré a los hijos de los hombres que puedo hacer mi propia obra. En septiembre de 1823, Moroni instruyó al joven José Smith que Dios tenía una obra para él que hacer. Y tras la pérdida de las 116 páginas del manuscrito traducido de la primera parte del Libro de Mormón, el Señor reveló: las obras, los diseños y los propósitos de Dios no pueden ser frustrados ni pueden ser anulados. Recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la obra de los hombres. Ahora oro fervientemente por la compañía y el poder edificante del Espíritu Santo para todos nosotros, mientras consideramos juntos la importancia eterna de las maravillosas obras de Dios. La palabra trabajo y sus derivados se usan en el texto escritural de las Escrituras estándar en inglés más de 1100 veces y de muchas maneras diferentes. A veces, la palabra trabajo se usa para describir las acciones y actividades específicas que son necesarias para hacer algo o para crear algo. Por ejemplo, cuando Dios concluyó la creación de la tierra, dijo: descansé en el séptimo día de todo mi trabajo. Y todas las cosas que había hecho estaban terminadas. Y yo, Dios, vi que eran buenas. Y yo, Dios, bendije el séptimo día y lo santifiqué. Porque en él había descansado de todo mi trabajo que yo, Dios, había creado y hecho. De igual manera, Nefi recibió instrucciones celestiales sobre cómo trabajar los maderos de la nave para construir la embarcación que llevaría a la familia de Lehi y a sus compañeros de viaje a través del océano hacia la tierra prometida. Otras veces, la palabra trabajo se refiere al propósito general de Dios o a un resultado o meta que se debe lograr. Por ejemplo, los misioneros son llamados a la obra según sus deseos y cualificaciones. Y el Señor instruyó a Hyrum Smith a guardar mis mandamientos y ayudar a llevar a cabo mi obra según mis mandamientos, y serás bendecido. Quizás el pasaje más familiar que se enfoca en la importancia del trabajo en el plan de Dios para sus hijos es Moisés. Mira versículo 39. Este versículo describe clara y concisamente el propósito general del Padre Eterno. Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Un pasaje compañero encontrado en Doctrina y Convenios describe con igual claridad y concisión nuestro trabajo principal como hijos e hijas del Padre. He aquí, esta es tu obra, guardar mis mandamientos, sí, con toda tu fuerza, mente y poder. Así, la obra de Dios se centra en la progresión y exaltación de sus hijos. Nuestro trabajo como hijos e hijas de Dios es amarlo y guardar sus mandamientos. Inicialmente podemos pensar en la obra y obras de Dios como las maravillas de la eternidad y los mundos sin número que Él ha creado. Sin embargo, cada faceta de la obra de Dios está diseñada para desarrollar y bendecir a sus hijos e hijas. Verdaderamente, el valor de las almas es grande a los ojos de Dios. El elder Dieter F. Uchtdorf explicó: y aunque podamos contemplar la vasta extensión del universo y decir, ¿qué es el hombre en comparación con la gloria de la creación? Dios mismo dijo que somos la razón por la cual creó el universo. En otras palabras,
La inmensa extensión de la eternidad, las glorias y los misterios del espacio y el tiempo infinitos, están todos construidos para el beneficio de mortales ordinarios como tú y yo. Nuestro Padre Celestial creó el universo para que pudiéramos alcanzar nuestro potencial como sus hijos e hijas. Este es un paradigma del hombre. Comparado con Dios, el hombre no es nada. Sin embargo, lo somos todo para Dios. Tenemos la promesa incomprensible de la exaltación, mundo sin fin, al alcance de nuestra mano. Y es el gran deseo de Dios ayudarnos a alcanzarla. Importante es destacar que, mientras aprendemos acerca de la obra santa de Dios y nos comprometemos ansiosamente en ella, tú y yo finalmente nos convertimos en las obras de su obra. Nos convertimos en los resultados del trabajo de Dios mientras nos esforzamos con su ayuda para cumplir nuestro destino eterno. Permíteme explicar lo que quiero decir con la frase, nos convertimos en las obras de su obra. Como discípulos y miembros de la Iglesia restaurada del Señor, tú y yo somos llamados a la obra. Y en diferentes temporadas de nuestras vidas cumplimos varios propósitos y responsabilidades. A través del poder de la gracia y la misericordia de Dios, cada acto de servicio desinteresado que brindamos nos ayuda a conocer mejor al Maestro a quien representamos, y cada acto nos acerca más a Él. El presidente Ezra Taft Benson enseñó: el nuestro es un evangelio de trabajo, propósito, desinteresado y realizado en el espíritu del verdadero amor de Cristo. Solo así podemos crecer en atributos divinos. Solo así podemos convertirnos en instrumentos dignos en las manos del Señor. El trabajo es el amor hecho manifiesto. Hacer la obra santa de Dios por el poder de su Espíritu cambia nuestros corazones y mentes de maneras notables. Reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor y nos convertimos a Él. Y luego, ya no tenemos más disposición para hacer el mal, sino para hacer el bien continuamente. Nuestra devoción al Señor y a sus propósitos eternos se profundiza. Somos transformados, nacidos de nuevo y cambiados de nuestro estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos de Dios. Nuestro renacimiento espiritual y nuestro progreso a lo largo del camino del convenio nos permiten ser santificados como nuevas criaturas en Cristo. Finalmente, entonces, nos convertimos en las obras o los resultados de la obra de Dios. Nuestro progreso es su obra. A medida que cada uno laboramos en la mortalidad para cumplir los propósitos de Dios, somos probados, pulidos y preparados para bendiciones eternas. Literalmente, somos las maravillosas obras del trabajo de Dios, las razones mismas de su plan eterno y del sacrificio expiatorio infinito y eterno de su único Hijo. El uso de la palabra trabajo para denotar la acción de hacer algo no goza de una reputación universalmente positiva. Adán, al ser expulsado del jardín del Edén, fue introducido e instruido sobre aspectos del trabajo que realizaría a lo largo de su vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Por tanto, el Señor Dios lo sacó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que había sido tomado. Debido al marcado contraste entre el hermoso y exuberante jardín del Edén y el mundo solitario y sombrío en el que Adán y Eva fueron expulsados, es posible que percibamos el trabajo como desagradable o un trabajo obligatorio, un esfuerzo arduo y laborioso. Sin embargo, nuestro entendimiento del plan de felicidad del Padre nos ayuda a reconocer que el trabajo es una necesidad para el progreso espiritual. Como hijos e hijas de Dios, cada uno de nosotros tiene una naturaleza y destino divinos, y ha heredado capacidades espirituales de Él. Nuestro Padre Celestial y su amado Hijo son creadores, y nos han confiado en la mortalidad porciones de sus poderes creativos. Nuestra capacidad particular para trabajar y crear es significativa espiritualmente, precisamente porque es fundamental para el plan del Padre y constituye una de las expresiones últimas de nuestro potencial divino. El presidente Thomas S. Monson explicó: Dios dejó el mundo incompleto para que hombres y mujeres trabajen en él. Dejó la electricidad en la nube, el petróleo en la tierra,
Dejó los ríos sin puentes y los bosques sin talar y las ciudades sin construir. Dios les da a nosotros el desafío de los materiales crudos, no la facilidad de las cosas terminadas. Deja los cuadros sin pintar y la música sin cantar y los problemas sin resolver, para que nosotros podamos conocer las alegrías y glorias de la creación. Pero, ¿por qué es vital el trabajo para nuestro progreso espiritual individual? El propósito general del plan del Padre Celestial es brindar a sus hijos espirituales oportunidades de aprendizaje. La agencia moral otorgada a todos los hijos del Padre a través de su plan y mediante la expiación de Jesucristo está diseñada divinamente para facilitar nuestro aprendizaje. Dotados con agencia, la capacidad y el poder de acción independiente, somos agentes para nosotros mismos. La agencia nos permite convertirnos en agentes para actuar por nosotros mismos en lugar de objetos para ser actuados. La agencia moral, convertirse en agente y la acción justa están interrelacionados y están unidos de manera verdaderamente poderosa. Considera, por ejemplo, la definición de fe en el Señor Jesucristo, según se establece en las lecciones sobre la fe. La fe en Cristo es el primer principio en la religión revelada, el fundamento de toda rectitud y el principio de acción en todos los seres inteligentes. Subrayo esa declaración muy significativa, el principio de acción en todos los seres inteligentes. El don espiritual de la fe en Cristo implica el ejercicio de nuestra agencia para actuar y seguirlo, vivir sus enseñanzas, guardar sus mandamientos, unirnos a Él mediante convenios, confiar en sus promesas y aceptar humildemente su voluntad y tiempo en nuestras vidas. Actuar de acuerdo con la doctrina y los principios correctos proclamados por el Redentor es esencial, porque la fe sin obras está muerta. Debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, para que cada hombre pueda actuar en la doctrina y los principios que conciernen al futuro según la agencia moral que Dios le ha dado. También aprendemos en las lecciones sobre la fe que la fe no es solo el principio de acción, sino también de poder, ya sea en el cielo o en la tierra. La fe en Cristo siempre conduce a la acción justa, lo que aumenta nuestra capacidad y poder espirituales. Por lo tanto, los discípulos fieles de Cristo son trabajadores ansiosamente comprometidos con una buena causa y hacen muchas cosas por su propia voluntad y realizan mucha rectitud, porque el poder está en ellos, siendo agentes para sí mismos. Hermanos y hermanas, nos convertimos en las obras de Dios al hacer fielmente la obra de Dios. Los discípulos devotos actúan consistentemente y con conciencia, según sus habilidades y circunstancias individuales, como agentes para hacer algo tanto en los aspectos temporales como espirituales de sus vidas y en su servicio a los demás. Entender que la fe en el Salvador es un principio de acción y de poder sugiere un patrón continuo de trabajo espiritual que es una expresión fundamental de confianza en Él y una fuente de aprendizaje y crecimiento. Por estas razones importantes, el trabajo es esencial para nuestra progresión espiritual. La inacción niega el don y la bendición de la agencia moral. Es lo opuesto a la fe. La ociosidad, la pereza, la indolencia, el miedo, la apatía y la postergación son lo opuesto a la verdadera fe en el Salvador. En las Escrituras se nos exhorta repetidamente a dejar de ser ociosos, a no perder el tiempo y a no desperdiciar los días de nuestra probación. Si vamos a aprender lo que necesitamos aprender y convertirnos en lo que Dios desea que seamos, entonces necesitamos seguir adelante en lugar de simplemente sentarnos y esperar que algo suceda. El trabajo tanto desarrolla como revela la firmeza de nuestro propósito espiritual. Mormón amonestó: luchemos diligentemente, porque tenemos una labor que realizar mientras estemos en este tabernáculo de barro, para que podamos vencer al enemigo de toda rectitud y descansar nuestras almas en el reino de Dios.
Convertirnos en las obras de Dios, al estar ansiosamente comprometidos con su obra, nos ayuda a reconocer y apreciar nuestra dependencia de Él en y para todas las cosas. Nuestra capacidad limitada y mortal es completamente insuficiente para realizar alguna vez nuestras posibilidades eternas. Necesitamos y dependemos de la gracia, la fuerza, la inspiración y los medios que solo el Señor puede proporcionar. Esta es otra razón por la cual el trabajo es esencial para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. El presidente Lorenzo Snow explicó: por nosotros mismos no podemos cumplir con todos los mandamientos que Dios nos ha dado. Jesús mismo no podría, sin ayuda divina de su Padre, cumplir con su obra. Y nosotros, si era necesario para Él, nuestro Señor, tener asistencia divina, encontraremos aún más importante recibir su ayuda. Y en todas las circunstancias y condiciones que rodean a los santos de los últimos días, mientras están en el desempeño de sus deberes, tienen derecho a recibir ayuda sobrenatural del Espíritu Santo, para ayudar en las diversas condiciones que los rodean y en los deberes que se les requiere realizar. Por ejemplo, un agricultor puede reconocer los dones generosos de Dios en la luz, el agua, el aire y el suelo, mientras se siembran las semillas y se cultivan y cosechan los cultivos. Él se convierte en testigo con alma de que todas las cosas denotan que hay un Dios. Sí, incluso la tierra y todas las cosas que están sobre ella. Sí, y su movimiento, sí, y también todos los planetas que se mueven en su forma regular dan testimonio de que hay un Creador supremo. Un obrero puede estar agradecido por las bendiciones de la salud y la fuerza continuas que hacen posible proporcionar alimentos y refugio para una familia amada. Un médico altamente calificado y experimentado puede dar gracias por la inspiración celestial incluso mientras realiza un nuevo procedimiento quirúrgico para reparar válvulas cardíacas defectuosas y salvar la vida de un paciente. Y los padres fieles que se esfuerzan por crear un hogar centrado en Cristo pueden recibir capacidad y fuerza más allá de la suya, que les permite no cansarse de hacer el bien, porque están sentando los cimientos de una gran obra. Y de cosas pequeñas procede aquello que es grande. Por favor, recuerda las preguntas formuladas por el rey Benjamín a su pueblo. ¿No somos todos mendigos? ¿No dependemos todos del mismo ser, incluso Dios, para todas las cosas que tenemos, tanto para alimento y vestido, como para oro, plata y todas las riquezas que tenemos de todo tipo? Así, el trabajo nos ayuda a confesar su mano en todas las cosas y vivir en acción de gracias diariamente por las muchas misericordias y bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, el presidente Boyd K. Packer a menudo formulaba la siguiente pregunta durante nuestras deliberaciones y discusiones. Por lo tanto, ¿qué? Entendí su pregunta como: entonces, ¿qué diferencia espiritualmente significativa hará esta idea, propuesta o curso de acción en la vida de los miembros de la Iglesia? Nos invitaba a considerar el valor y las implicaciones a largo plazo del asunto sobre el cual estábamos aconsejando. Entonces es posible que te estés preguntando: hermano Bednar, ¿cuál es el lao? Por lo tanto, ¿qué de tu mensaje para nosotros hoy? Creo que 4 puntos clave de resumen de mi mensaje pueden responder esta importante pregunta. 1. La obra de Dios se centra en la progresión y exaltación de sus hijos. Nuestro trabajo como hijos e hijas de Dios es amarlo y guardar sus mandamientos. 2. A medida que cada uno de nosotros trabaja en la mortalidad para cumplir los propósitos de Dios, nos preparamos para bendiciones eternas. Literalmente, somos las maravillosas obras de la maravillosa obra de Dios. Las razones mismas de su plan eterno y del sacrificio infinito y eterno de su Hijo unigénito. Entender que la fe en el Salvador es un principio de acción y de poder sugiere un patrón continuo de trabajo espiritual, que es una expresión fundamental de confianza en Él y una fuente de aprendizaje y crecimiento. Por estas razones, el trabajo es esencial para nuestra progresión espiritual. 4. Convertirnos en las obras de Dios, al estar ansiosamente comprometidos en su obra, nos ayuda a reconocer y apreciar nuestra dependencia de Él en y para todas las cosas.
Nuestra capacidad mortal limitada es completamente insuficiente para realizar alguna vez nuestras posibilidades eternas. Necesitamos y dependemos de la gracia, la fuerza, la inspiración y los medios que solo el Señor puede proporcionar. Esta es otra razón por la cual el trabajo es esencial para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Como el Señor declaró: guardad mis mandamientos y ayudad a llevar a cabo mi obra según mis mandamientos, y seréis bendecidos. Al comenzar mi mensaje hoy, hice referencia a la profecía de Isaías de que el Señor realizaría una obra maravillosa entre los hijos de los hombres en los últimos días. Creo que esta gran promesa del profeta opera tanto a nivel dispensacional como individual. Verdaderamente, la restauración del Evangelio de Jesucristo, el restablecimiento de la Iglesia del Salvador con su doctrina, autoridad del sacerdocio y convenios y ordenanzas sagrados, y la inauguración de la dispensación de la plenitud de los tiempos es la maravillosa obra y maravilla de los últimos días anunciada por Isaías. Y tú y yo somos bendecidos de vivir en una temporada tan especial de esta dispensación distintiva. Esta maravillosa obra y maravilla de los últimos días se está extendiendo por toda la tierra y nos permite a ti y a mí individualmente convertirnos en las obras de la obra de Dios, incluso los resultados de su amoroso trabajo y dirección divina. La santa obra en la que estamos comprometidos nos estira, fortalece, ilumina, transforma y purifica. He aquí. Ahora somos los hijos y las hijas de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todos tenemos una obra que hacer, porque a aquel a quien se le da mucho, se le requiere mucho. Mientras te esfuerzas por aprender el Evangelio de Jesucristo y realizar la obra que tienes que hacer, te exhorto específicamente a ser sabio en el uso de las herramientas tecnológicas contemporáneas. Las innovaciones como la inteligencia artificial tienen el potencial tanto de ayudarte a recibir bendiciones magníficas como de disminuir y sofocar tu agencia moral. Por favor, no permitas que la supuesta precisión, velocidad y facilidad de las tecnologías modernas te seduzcan para evitar o eludir la obra justa que invita a tu vida las bendiciones que necesitarás. Mis amados hermanos y hermanas, no hay atajos espirituales ni soluciones rápidas. Recuerda siempre que la conversión continua al Señor requiere trabajo enfocado y sostenido. Debemos esforzarnos por convertirnos en agentes que ejercen fe en el Salvador y actúan, y evitar convertirnos en objetos que simplemente son actuados. Convertirse en un discípulo devoto requiere trabajo enfocado y sostenido. Debemos esforzarnos por convertirnos en agentes que ejercen fe en el Salvador y actúan, y evitar convertirnos en objetos que simplemente son actuados. La revelación personal requiere trabajo enfocado y sostenido. Debemos esforzarnos por convertirnos en agentes que ejercen fe en el Salvador y actúan, y evitar convertirnos en objetos que simplemente son actuados. Buscar apropiadamente los dones del Espíritu requiere trabajo enfocado y sostenido. Debemos esforzarnos por convertirnos en agentes que ejercen fe en el Salvador y actúan, y evitar convertirnos en objetos que simplemente son actuados. Para ser claros, no ganamos ni nos calificamos para las bendiciones de Dios únicamente por o a través de nuestras obras individuales. La voluntad y el tiempo de Dios determinan cómo y cuándo recibimos sus tiernas misericordias. Pero tenemos la obligación de trabajar mientras nos convertimos en las obras de Dios. Por favor, considera en oración las maravillosas obras de Dios. Te invito a estudiar, reflexionar y aplicar en tu vida la magnífica exhortación del profeta José Smith. No seguiremos adelante en tan grande causa. Adelante y no hacia atrás. Valor y adelante hacia la victoria. Que vuestros corazones se regocijen y estén sumamente alegres. Al responder con fe a esta invitación, te prometo que por el poder del Espíritu Santo serás bendecido con ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender tu lugar y tus roles como las maravillosas obras de Dios, en esta maravillosa obra y maravilla de los últimos días. Testifico con alegría que Dios el Padre Eterno es nuestro Padre. Él es el autor del plan de felicidad y testifico que Él vive.
También testifico que Jesucristo es el Hijo unigénito y amado del Padre Eterno. Él es nuestro Salvador y Redentor, y testifico que Él vive. Testifico que Él ha resucitado. Y testifico que el Padre y el Hijo se aparecieron e instruyeron a José Smith, iniciando así la maravillosa obra y maravilla de la restauración del Evangelio del Salvador. Doy mi testimonio seguro de la veracidad de estas cosas y expreso mi amor constante por todos ustedes en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. En este discurso, el elder David A. Bednar destaca la importancia del trabajo en el plan de Dios y en nuestra propia vida espiritual. Comienza recordando la profecía de Isaías sobre una obra maravillosa y asombrosa que se llevaría a cabo en los últimos días. Explica que esta obra se refiere a la restauración del Evangelio de Jesucristo y que vivimos en una época bendecida al ser parte de esta dispensación. Bednar enfatiza que el trabajo en la obra de Dios nos permite convertirnos en las obras de su amoroso esfuerzo y dirección divina. También advierte sobre el uso sabio de la tecnología contemporánea, instando a no dejar que nos distraiga de nuestro deber espiritual. Destaca que la fe en Cristo es un principio de acción y poder, y que el trabajo es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Además, resalta la importancia de la conversión continua, la revelación personal y la búsqueda de los dones del Espíritu. Bednar concluye con un testimonio de la realidad del plan de Dios, la restauración y la divinidad de Jesucristo, invitando a todos a participar activamente en la gran obra del Señor. En resumen, el discurso enfatiza la importancia del trabajo en la obra de Dios y cómo este trabajo nos transforma y nos acerca a Él, recordándonos nuestra responsabilidad de ser agentes de fe y acción en la construcción del reino de Dios.